A los 47 años, Carles Puyol ha roto un silencio que llevaba décadas acumulándose en la sombra. El eterno capitán del Barcelona, símbolo de honor, disciplina y respeto, sorprendió a millones cuando decidió revelar algo que nadie esperaba. Los 5 nombres que más marcaron sus conflictos, traiciones y heridas ocultas a lo largo de su carrera. Un gesto inesperado en un hombre conocido por guardar sus batallas en silencio. ¿Pero por qué ahora? ¿Qué detonó esta confesión tan brutal y repentina? Insiders cercanos hablan de una mezcla de nostalgia, redención y cuentas pendientes. Y mientras el mundo del fútbol intenta descifrar sus palabras, una pregunta se hace inevitable. ¿Qué historias oscuras y tensiones explosivas se esconden detrás de cada nombre? Y con eso llegamos a su lista. 5 nombres, 5 historias que van mucho más allá de lo que el público jamás imaginó. Empezamos con el número 5. Número 5. Sergio Ramos. Desde fuera, la relación entre Carles Puyol y Sergio Ramos siempre pareció una rivalidad intensa pero profesional. 2 capitanes, 2 símbolos de 2 reinos enemigos. Sin embargo, detrás de esa imagen de respeto público, hubo años de fricciones, enfrentamientos brutales y momentos que, según insiders del vestuario, dejaron huellas profundas en ambos. Todo comenzó mucho antes de los abrazos en la selección. Desde su primer duelo en un clásico, Puyol sintió en Ramos una mezcla de arrogancia y desafío permanente. Testigos de aquel encuentro recuerdan que, en un choque aéreo particularmente duro, Puyol le susurró algo entre dientes mientras se levantaba ensangrentado. Ramos respondió con una sonrisa helada que muchos interpretaron como una provocación calculada. Pero la verdadera grieta no se abrió en los clásicos, sino dentro de la selección española. Insiders cuentan que durante la Euro 2008 hubo una noche tensa en la que Ramos, molesto por una corrección táctica de Puyol, lanzó una frase que congeló la habitación. «No eres mi capitán aquí». La discusión subió de tono hasta que varios jugadores tuvieron que intervenir. Desde ese momento algo cambió. Las sonrisas en público continuaron, pero había una distancia, una sombra que nunca desapareció del todo. El clímax llegó en 2011, en pleno conflicto Barça-Madrid con Mourinho, incendiando cada rueda de prensa. En un entrenamiento de la selección, Ramos entró con fuerza sobre Xavi y Puyol explotó. Testigos cuentan que lo empujó sin pensarlo, gritando que hay límites que ni los enemigos cruzan. Fue un choque que los medios nunca supieron, pero que dividió al vestuario durante meses. Con el tiempo, Ramos suavizó su carácter y Puyol encontró paz lejos de los focos. Pero aquella relación jamás volvió a ser la misma. Para Puyol, Ramos fue siempre un rival digno, pero también el recordatorio de que incluso entre compañeros de selección, la tensión puede ser tan feroz como un clásico en llamas. Número 4. Zlatan Ibrahimovic. La llegada de Zlatan Ibrahimovic al Barcelona en 2009 prometía ser una alianza explosiva en el mejor sentido. El genio sueco y el capitán de hierro. Pero desde el primer entrenamiento algo chirrió. Insiders del club cuentan que a Puyol le desconcertó la actitud altiva de Zlatan, su forma de hablar como si el vestuario entero debiera adaptarse a él. Puyol, criado en la cultura del esfuerzo silencioso, sintió que aquel fichaje llevaba consigo una tormenta que tarde o temprano estallaría. El primer choque serio ocurrió tras un partido tenso de Champions. Zlatan, frustrado por la falta de pases que recibía, gritó en el vestuario que aquí nadie entiende cómo se juega para un delantero de verdad. Puyol se levantó sin decir palabra, caminó hacia él y, según testigos, le soltó en voz baja: «Aquí respetamos a todos, o no encajas». Fue un momento frío, casi cinematográfico, que dejó al vestuario en silencio. Zlatan, sorprendido, no respondió. Pero aquel día comenzó una guerra sutil. La tensión creció cuando Ibrahimovic empezó a tener roces con Guardiola. Puyol, que defendía la filosofía del equipo por encima de cualquier ego, chocó frontalmente con la actitud rebelde del sueco. Insiders afirman que en un entrenamiento, tras una entrada dura de Zlatan sobre un canterano, Puyol lo enfrentó abiertamente. La discusión terminó con Zlatan soltando un comentario sarcástico sobre los capitanes que se creen entrenadores. El clímax llegó en una madrugada famosa, cuando Zlatan salió del club en coche a toda velocidad tras discutir con Guardiola. Puyol fue uno de los primeros en enterarse. Según versiones internas, comentó con rabia contenida: «El talento no sirve si destroza al grupo». Desde entonces entendió que la relación con Zlatan estaba rota. Con el tiempo, Ibrahimovic triunfó en otros equipos, liberado de aquella estructura rígida. Puyol, en cambio, continuó siendo el guardián del vestuario azulgrana. Pero cuando reveló su lista, incluyó al sueco no por odio, sino porque aquella etapa significó una de las mayores pruebas de liderazgo que enfrentó en su carrera.
Número 3. José Mourinho. Cuando José Mourinho llegó al Real Madrid en 2010, todo el ecosistema del fútbol español cambió, y Puyol estuvo en el centro de esa tormenta. Para el capitán azulgrana, Mourinho representó algo más que un rival. Fue la encarnación de una guerra emocional que devoró amistades, dividió a la selección y puso a prueba su temple como líder. Insiders del vestuario del Barça cuentan que Puyol advirtió desde el primer clásico que algo oscuro se estaba gestando. Mourinho no solo buscaba ganar, buscaba incendiarlo todo. La primera gran fractura ocurrió en la famosa semifinal de Champions 2011, un partido cargado de tensión teatral y violencia emocional. Testigos relatan que, durante una tangana, Mourinho susurró una frase provocadora desde la banda, dirigida a Puyol: «Tú no eres un capitán, eres un actor». Puyol jamás lo confirmó, pero quienes estuvieron cerca aseguran que esa frase lo acompañó durante años. La tensión alcanzó niveles insoportables durante la época en la que jugadores del Madrid empezaron a acusar públicamente al Barça de teatro y favores arbitrales, discursos alimentados desde el propio Mourinho. Puyol, que siempre defendió el respeto por encima del ruido mediático, vivió aquello como una traición personal. Y lo más doloroso no fueron los ataques hacia él, sino cómo Mourinho rompió la cohesión de la selección española. Según insiders de La Roja, Puyol llegó a intervenir en una reunión privada para pedir calma entre ambos bandos, pero Mourinho seguía encendiendo el fuego desde fuera. El clímax llegó en la famosa escena en la que Mourinho le metió un dedo en el ojo a Tito Vilanova. Puyol, que lo presenció desde unos metros, quedó helado. Testigos dicen que murmuró: «Esto ha ido demasiado lejos». A partir de ese día, el respeto, si alguna vez existió, se evaporó por completo. Con los años, la guerra se apagó y Mourinho se fue a seguir su cruzada en otros países. Puyol, ya retirado, habló de aquella época con una mezcla de tristeza y decepción. Para él, Mourinho no fue un enemigo futbolístico, sino una sombra que casi destruye un vestuario entero y mancha una generación dorada del fútbol español. Número 2. Pepe. Si hubo un rival que simbolizó el conflicto más físico, visceral y peligroso de la era de Puyol, ese fue sin duda Pepe. El defensa portugués llegó al Real Madrid con fama de contundente, pero pronto su estilo rozó lo salvaje. Para Puyol, que siempre defendió el fútbol duro pero noble, Pepe representó la frontera entre la intensidad y la brutalidad. Desde el primer clásico que compartieron, algo quedó claro: no iba a ser una rivalidad tranquila. Insiders del vestuario azulgrana cuentan que Puyol solía advertir a los jóvenes jugadores antes de enfrentarse a Pepe: no se trata de fútbol, se trata de sobrevivir. La tensión era palpable cada vez que coincidían en un balón dividido. Pero lo que realmente marcó a Puyol fueron varios episodios que nunca salieron a la luz. Uno de ellos ocurrió en un derbi especialmente caliente del 2010. Según testigos cercanos al campo, Pepe le soltó una entrada que rozó la roja directa. Y mientras Puyol se levantaba, el portugués le escupió un comentario que aún hoy se recuerda como un acto de desprecio absoluto. Puyol no respondió, pero desde ese día, la relación quedó rota para siempre. El clímax de esta enemistad llegó durante la famosa patada de Pepe a Messi, un momento que incendió el mundo del fútbol. Puyol, que estaba a pocos metros, corrió hacia él, no para pelear, sino para exigirle respeto. Testigos cuentan que en aquel intercambio, Puyol le gritó algo que nunca fue captado por las cámaras: «Esto ya no es fútbol». Pepe, lejos de calmarse, respondió con una sonrisa desafiante. Fue un instante que dejó claro que ambos vivían el juego desde universos opuestos. A pesar de todo, Puyol jamás habló con odio de Pepe, pero cuando reveló su lista, explicó que hay rivales que te obligan a enfrentarte a tus propios límites. Y Pepe fue precisamente eso, una sombra constante, un adversario que llevó al capitán del Barça al borde del control emocional en más de una ocasión. Número 1. Cristiano Ronaldo. Para muchos, la rivalidad entre Cristiano Ronaldo y Carles Puyol fue simplemente un capítulo más en la historia de los clásicos. Pero para Puyol, Cristiano representó mucho más que un delantero imparable. Fue el adversario que más le exigió mentalmente, físicamente y emocionalmente. Durante años, cada enfrentamiento contra él era una batalla que iba más allá de los 90 minutos. Insiders del Barça revelan que Puyol se preparaba especialmente para los partidos contra Cristiano, estudiando sus movimientos, sus cambios de ritmo y hasta su lenguaje corporal. Sabía que cualquier distracción podía terminar en desastre. La tensión entre ambos comenzó desde la primera vez que se cruzaron con Cristiano en el Manchester United. Testigos recuerdan un duelo aéreo feroz en el que CR7 cayó al césped exagerando el contacto. Puyol, furioso, le soltó una frase seca que jamás se registró en cámara: «Aquí no vas a engañar a nadie».
Cristiano respondió con una mirada helada que marcó el inicio de una rivalidad que duraría más de una década. Pero el verdadero clímax llegó cuando Cristiano fichó por el Real Madrid. Cada clásico se convirtió en un escenario donde ambos chocaban como dos fuerzas opuestas. Hubo un partido en el que Cristiano, frustrado por la defensa implacable de Puyol, le dijo: «No puedes frenarme siempre». Puyol, sin levantar la voz, respondió: «Pero hoy sí». Un testigo de aquel intercambio afirmó que nunca vio a Cristiano tan descolocado. También hubo momentos más oscuros. Durante una Supercopa, Cristiano golpeó a Puyol en un salto sin balón. Las cámaras apenas captaron el roce, pero insiders aseguran que Puyol terminó el partido con el pecho amoratado. No habló del tema, nunca buscó victimizarse, pero fue una de las pocas veces que admitió en privado que sintió auténtico peligro. A pesar de todo, Puyol siempre respetó el talento descomunal de Cristiano, y quizá por eso mismo lo incluyó como el número 1, porque ningún otro rival lo llevó tan al límite, ningún otro despertó tanta tensión emocional, y ningún otro convirtió cada duelo en un examen de carácter. Cristiano no fue solo un enemigo futbolístico, fue la sombra constante que definió una era. Al terminar su relato, Puyol explicó que la lista no buscaba reabrir heridas, sino reconocer el peso de cada batalla. Hoy, lejos del césped, mira atrás con calma y entiende que incluso los momentos más duros lo ayudaron a crecer. No cambiaría nada, dijo con una sinceridad que impresionó a todos. Su mensaje final fue claro: la gloria no se construye solo con victorias, sino enfrentando las sombras sin perder la dignidad. Y eso, más que cualquier título, define el legado de Carles Puyol.